Buen día chicos. El que no me conoce, mi nombre es Martín Petersen. Soy kinesiólogo, instructor del área, soy instructor de la rotación de la carrera de kinesiología. Me desenvuelvo como kinesiólogo en el área de emergentología del Hospital Padilla y también soy referente del PRIS, del Departamento de Rehabilitación a nivel central. Hoy me ha tocado hablar de ventilación, de fisiología en la ventilación mecánica y sobre todo de la mecánica del aparato respiratorio, entrando en lo que son los conceptos básicos para poder realizar y manejar la ventilación. Bueno, la clase siempre vamos a comenzar con conceptos básicos en el cual sabemos que si hablamos de ventilación, para que haya ventilación y movimiento de flujo tiene que haber diferencia de presión, sobre todo en este caso entre la atmósfera y el tórax. Bien, tenemos que saber bien que los músculos que generan esta diferencia de presión son los músculos inspiratorios, sobre todo el diafragma. Algunas características de este músculo, que es por excelencia inspiratorio, representa entre el 70 y el 80% de nuestra capacidad de volumen tidal y capacidad vital. Está conformado por diferentes tipos de fibras musculares. ¿Mm? El 60% en el adulto es de fibra tipo 1, que la característica de estas fibras son de contracción lenta, de alta resistencia a la fatiga. Son las fibras llamadas rojas o aeróbicas porque utilizan el sistema oxidativo para generar energía ATP. Son fibras que generan muchas moléculas de ATP, por eso son muy resistentes a la fatiga, pero como es un proceso más lento, también es de contracción lenta. Después el resto, el 40%, está dividido en dos tipos de fibras, que son las fibras tipo 2 A y B. La B son de contracción rápida y fácil de fatigabilidad. Utilizan el sistema anaeróbico, eh, son rápidas, pero tienen pocas moléculas de ATP, generalmente generan entre 8 y 9 moléculas por ciclo. Y después tenemos las fibras tipo 2A, que son las intermedias, de contracción relativamente rápida y resistente a la fatiga. Estas fibras son intermedias porque utilizan los dos sistemas, aeróbicos y anaeróbicos. Generalmente estas las desarrollan las personas que hacen deporte o los deportistas de alto rendimiento. Y acá hay un detalle que con las fibras estas tipo 2B, que son de contracción rápida y fácil de fatigabilidad, generalmente eh, los bebés, los neonatos, nacen con este tipo de fibra, todavía no tienen desarrollado las fibras aeróbicas, las tipo 1, entonces tienden a fatigarse rápidamente su diafragma, por eso en cualquier proceso obstructivo en un recién nacido, tiende rápido a fatigarse y a entrar en falla ventilatoria. Bueno, esta estructura de fibra, esta mezcla entre el 60 y el 40%, le permite al diafragma sostener esa ventilación, la ventilación espontánea, sin entrar en fatiga, o sea, nos permite mantener ese volumen minuto. Pero también se puede fatigar, digamos, cuando hay procesos, digamos, de intercambio normal gaseoso o hay procesos de hipoxemia, eh, tiende a fatigar. Y en esto es necesario conocer que el diafragma se nutre y se recupera durante la expiración. Entonces, si yo tengo un proceso en el cual se me aumenta el volumen minuto, sobre todo a expensas por aumento de la frecuencia respiratoria, el diafragma va a tender a fatigarse porque no tiene tiempo necesario para nutrirse y para recuperarse. Recordemos que el volumen minuto puede aumentar o por la cantidad de volumen de aire que entra en un minuto o por la cantidad de frecuencia respiratoria. Generalmente los pacientes que entran en insuficiencia respiratoria generan, digamos, alta frecuencia. Entonces nuestro diafragma tiende a fatigarse.
Bueno, esta es un poco la estructura del diafragma. Recordemos que el diafragma divide la cavidad abdominal de la torácica, nace sobre todo en la parte membranosa a la altura del apéndice cifoide, siguiendo todo el reborde costal para insertarse en los primeros cuerpos vertebrales de la zona lumbar. Bueno, este detalle un poco quiero que vean cómo son las zonas de ventilación-perfusión. En un paciente que ventila espontáneamente, observamos que nuestro BQ, nuestra ventilación, nuestra perfusión en el área de los vértices es normal. Generalmente hay buena ventilación, buena perfusión. Por un detalle anatómico y fisiológico, recordemos que las pleuras ahí son más delgadas que en las zonas dependientes. Después en la zona media tenemos también una buena ventilación y una buena perfusión, o sea que hay un equilibrio entre el aire que entra y la presión de los vasos. Y en las zonas dependientes, que en la zona baja, que en la zona del diafragma, cuando ventilamos espontáneamente, gracias al movimiento diafragmático y a la diferencia de presión que genera este músculo, tenemos una buena ventilación-perfusión. Observen en el gráfico que la ventilación de adelante hacia atrás va aumentando, o sea que la ventilación va de menor a mayor a medida que se va haciendo posterior. Bueno, ese también por un detalle anatómico que tenemos. Recordemos que en la parte posterior y baja es una zona de muchas unidades alveolo-capilares. Este otro detalle que es importante que lo conozcamos, sobre todo para diferenciar después entre lo que es la ventilación espontánea y la ventilación mecánica. Este se llama el efecto de Sling o el efecto del resorte. Acá el diafragma, observamos que hace de piso de estos resortes. Esto nos permite a nosotros que cuando el piso descienda, el resorte también descienda y genere buena ventilación. Si vemos el vértice y vemos la silueta del resorte, hay un buen espacio entre silueta y silueta. En la parte media el espacio se pierde, pero sigue habiendo espacio entre las siluetas y siluetas. Y en la parte baja, en la parte del piso, están comprimidas las siluetas y casi no hay espacio entre estas. Pero cuando el diafragma desciende, o sea, este piso desciende, estas siluetas aumentan el espacio y eso vendría a representar que hay un aumento de la ventilación. A diferencia que cuando el diafragma se paraliza o pierde su mecánica, este piso no puede descender, entonces hay una pérdida de la ventilación. Es importante conocer un poco también lo que es la biomecánica de este músculo. Recordemos que cuando la cúpula diafragmática desciende para tomar punto fijo en el vientre abdominal, hay un aumento del diámetro longitudinal. En ese momento comienza a tener punto móvil las inserciones costales, donde desde su posición oblicua pasan a ser una posición horizontal. En ese momento aumenta el diámetro transversal. Y por último, como vemos en el gráfico, hay un aumento del diámetro anteroposterior, ya que el esternón se va hacia adelante y hacia arriba. Eso sucede en la inspiración. Durante la expiración es lo inverso. Lo primero que se desciende es el esternón, donde se va hacia abajo y hacia atrás. Hay una disminución del diámetro anteroposterior. Después las costillas pierden su posición horizontal para volver a estar oblicua. Hay una disminución del diámetro transversal. Y por último, la cúpula diafragmática asciende y hay una pérdida del diámetro longitudinal. Aquí vemos en esta gráfica cuando el diafragma desciende para tomar punto fijo en el abdomen, vemos que hay una caída de la presión pleural, pero a su mismo tiempo hay un aumento de la presión abdominal. Esto es gracias a la contracción de los músculos expiratorios
y lo que nos favorece es que el diafragma, su cúpula, tenga un buen punto fijo para que haya una buena fuerza de tracción de las costillas y las costillas se horizontalicen. O sea que los músculos abdominales, más allá de tener una función expiratoria por excelencia, que nos favorece a la expiración forzada y a la tos, también tiene una función inspiratoria, dándole la posibilidad al diafragma que tome un buen punto fijo, así tenga una buena biomecánica durante la inspiración. Este detalle es importante conocerlo porque en pacientes que tienen parálisis de los músculos abdominales, no tan solo van a tener un problema en la tos o en la expiración forzada, sino también va a ocasionar un problema en la musculatura inspiratoria y en la biomecánica del diafragma. Bueno, hasta el momento habíamos hablado un poco de lo que es la ventilación y las diferencias de presiones. Eh, Acá sobre todo le estoy mostrando un poco cómo funciona el surfactante. Eh, Recordemos que el surfactante es, eh, es secretado por el neumocito tipo 2. Tiene una propiedad eh, hidrófuga e hidrófila también. Evita lo que es la tensión superficial y es uno de los factores que evita el colapso alveolar. En la gráfica de la mano derecha que ustedes están viendo son dos alveolitos, uno en inspiración que es el más distendido. Observemos que el surfactante tapiza todo la periferia del alveolo y los puntitos negros que ustedes ven que están pegados en el radio del alveolo serían las moléculas de agua y después el sistema como de alambrado sería el surfactante, o sea que el surfactante por un lado pega la molécula de agua todo en la periferia, en el perímetro del alveolo y evita que haya una unión con el aire. Entonces eso evita lo que se llama tensión superficial. En el alveolito más chiquito es un alveolo que está en expiración. Ustedes observan que el sistema de alambrado, o sea, del surfactante, está mucho más comprimido. Esto nos favorece y nos ayuda también a que no haya en la expiración un intercambio entre la molécula de agua y el aire que nos pueda aumentar la tensión superficial. O sea que no tanto en inspiración, si en expiración el alveolo corre más riesgo de de colapso. Entonces, gracias a este sistema de contracción del surfactante, evita la tensión superficial. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco ahora. Bueno, era importante conocer estos detalles eh, anatómicos y fisiológicos en la ventilación espontánea, ya que ahora vamos a comenzar a entrar en los conceptos de lo que es la ventilación mecánica. Antes de hablar del aparato respiratorio en la ventilación mecánica, es importante saber que nosotros ventilamos a presión negativa, la ventilación mecánica es a presión positiva. Durante la ventilación espontánea, que es negativa, la cascada de fuerza sería fuerza del músculo diafragmático, tracciona la pleura, sobre todo la pleura parietal en las zonas dependientes. Esta fuerza es transmitida hacia el alveolo, causando también diferencias de presión y esto provoca una diferencia de presión entre la cavidad torácica y la atmósfera y el movimiento de aire. En la ventilación mecánica es a la inversa, es una presión positiva que genera el ventilador, esta es transmitida a la vía aérea la transmite hacia el alveolo la pleura y la pleura termina insuflando el tórax. Bueno, entonces decimos que la mecánica del aparato respiratorio es el análisis de las fuerzas que movilizan el aparato respiratorio, o sea, el pulmón y la pared torácica, y la resistencia que se deben vencer para lograr este movimiento de gas.
Bueno, es importante conocer estos conceptos, sobre todo si hablo de presión. Presión es igual a fuerza. En la gráfica ustedes ven una niña que está movilizando una caja de madera sobre el piso, o sea que es la fuerza necesaria para generar el movimiento de esta caja por unidad de superficie, que es el piso. En ventilación mecánica sería la fuerza que realiza el ventilador para movilizar un determinado volumen dentro de una tubuladura, que serían la vía aérea y el pulmón y tórax. Siempre que hablo de volumen, hablo de cantidad, o sea, en esta gráfica que ustedes ven 5 vasos, no todos los vasos tienen la misma cantidad de agua. El primer vaso tiene menos cantidad que el último, o sea que siempre que hable de volumen, hablo de cantidad. En ventilación mecánica sería la cantidad de aire que entra en el sistema. Si lo tengo que representar en una fórmula, sería volumen igual a flujo inspirado por tiempo, o sea, la cantidad de aire que entra en un determinado tiempo en el sistema. Siempre que hable de flujo, hablo de velocidad. Esta es una atleta que está corriendo, o sea, la velocidad que transcurre un determinado volumen en una tubuladura. Eso es el flujo, la velocidad en la cual un volumen tidal transcurre en una determinada tubuladura, que en este caso sería la vía aérea. Si lo tengo que expresar en fórmula, flujo es igual a volumen tidal por tiempo inspirado. Ahora vamos a hablar un poquito de qué son las presiones, las diferentes fuerzas. Tenemos la presión atmosférica, de ahí tenemos lo que es la presión que hay en la vía aérea y la presión alveolar y la pleural. Recordemos que siempre la presión pleural es negativa. Esto es gracias a que hay una interposición de fuerza entre dos pleuras, que es una pleura parietal, que es vecina y está pegada al tórax, y la pleura visceral, que es vecina y está pegada al parénquima pulmonar. Hay una lucha entre estas ambas fuerzas, y esa le da la propiedad a que sean negativas. La diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar se llama presión transpulmonar. Acá está expresada en el cuadrito rojo, que es la presión transpulmonar, que es presión transpulmonar igual a presión pleural menos presión alveolar. Cuando estoy hablando de presión transpulmonar, hasta el momento he expresado una fórmula, pero es importante conocer el concepto. Vamos a leer un poquito esto. La fuerza a través de una estructura determina el gradiente de presión de dicha estructura y, por lo tanto, es verdadera presión determinante de la inspiración, y la distensión de los alvéolos es proporcional a su magnitud. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando comenzamos la clase dijimos que para que haya movimiento de flujo, movimiento de aire, tiene que haber una diferencia de presión, una diferencia de fuerza. Entonces, la presión transpulmonar vendría a ser la diferencia de fuerza que hay entre la pleura y el alvéolo. Esto hace que haya un movimiento y una redistribución de gas en este sistema, o sea, en la zona del parénquima pulmonar, en los alvéolos. O sea, que la presión transpulmonar es la diferencia de fuerza entre la pleura y el alvéolo que permite el movimiento de gas dentro de esta estructura. Cuanto más diferencias de fuerza haya entre estos dos elementos, mayor va a ser la distensión de los alvéolos. Este es, bueno, lo que ven abajo es lo que sería la medida de lo que es la presión transpulmonar, tanto en expiración como en inspiración. Comenzamos a entrar en otro concepto importante, que es la impedancia. Son los factores que se oponen al espacio pulmonar. Eso es la impedancia. Esta impedancia está compuesta por dos fuerzas.
la fuerza elástica o fuerza de distensibilidad del tórax y el pulmón, que lo representa sobre todo el parénquima pulmonar y el tórax, y la fuerza no elástica o resistiva, que son las fuerzas de las vías aéreas, y está representada por lo que es el largo bronquial. Estas ambas fuerzas componen lo que se llama impedancia. Otro concepto importante para la ventilación mecánica es la ecuación del movimiento. Decimos que la ecuación del movimiento es la presión necesaria para la inspiración, tanto en ventilación espontánea como en ventilación mecánica. Esta debe superar la resistencia y la elastancia del sistema respiratorio. Dicho de otra forma, o de una forma más simple, la ecuación del movimiento es la fuerza que necesito para vencer la vía aérea y para que el alveolo se distienda. O sea, que si hablo en ventilación espontánea, el que realiza esta fuerza es el diafragma. O sea, el diafragma realiza la fuerza necesaria para que el aire pase por todo el sistema bronquial y insufle el alveolo. Y si hablo de ventilación mecánica, el ventilador es el motor que realiza la fuerza para que el volumen pueda vencer la resistencia de la vía aérea y también insuflar el alveolo y el tórax. Si lo tengo que transmitir en una fórmula, decimos que la fuerza aplicada es igual a flujo por resistencia, porque el flujo es la velocidad con la que pasa el volumen por la tubuladura de la vía aérea, más volumen por elastancia, que esto representa el tejido elástico, es la cantidad de aire que tiene que insuflar el alveolito. Aquí yo pongo este gráfico más o menos para representar lo que es la ecuación del movimiento. Es la fuerza que tiene que realizar este hombrecito para vencer la resistencia que me da la pendiente para poder movilizar el volumen que está representado por la roca. En ventilación mecánica vamos a hablar de algunas cosas que son mediciones primarias. Dentro de primarias tenemos algunas variables que es el tiempo, flujo, volumen y presión. Algunos parámetros que debemos programar, que es frecuencia respiratoria, relación IE, tiempo inspiratorio, flujos inspiratorio y expiratorio, volumen, presiones. En las medidas, sobre todo, vamos a medir lo que es la presión pico, la presión meseta, media, el flujo aéreo, la presión pleural y la autopip. Y las derivadas, vamos a medir lo que es la complacencia, la resistencia, el trabajo respiratorio, el constante de tiempo y el trabajo respiratorio que es el GOT. ¿Por qué son derivadas? Porque sí o sí necesito de las mediciones primarias para hacer el cálculo de cada una de estas derivaciones. Vamos a comenzar con la presión pico. Decimos que la presión pico es la máxima deflexión positiva en el registro de la curva presión-tiempo, es la máxima presión generada por un volumen programado registrado durante la inspiración en ARM y refleja la impedancia total impuesta a la ventilación. Representa tanto la resistencia al flujo aéreo como la resistencia elástica del sistema respiratorio. Bueno, cuando vean la diapositiva hay diferentes conceptos. Lo que quiero que le queden claro que la presión pico es la máxima fuerza. Siempre que hablo de presión hablo de fuerza. O sea que es la máxima fuerza que realiza el ventilador para poder vencer la resistencia que le causa la vía y vencer la elastancia del alveolo. O sea, que es la fuerza necesaria para que el aire pase por el aro bronquial e insufle el alveolo. Respirador para vencer la vía e insuflar el alveolo. Aquí hacia abajo se observa como un cuadrado blanco que es como un pistón. Ese sería el respirador que hace la fuerza para que el aire ingrese por el sistema de tubuladura y así pueda llenar el alveolo que está representado como dos globitos.
es una presión, primero, para que haya presión plató, sí o sí tengo que programar una pausa al final de la inspiración. En ese momento, cuando yo programo la pausa, se igualan las presiones, o sea, no hay movimiento de flujo. Entonces hay una misma presión en la vía aérea y en el sistema alveolar. Por eso decimos que la presión plató es la presión que se encuentra dentro del saco alveolar. Segundo, la pausa es de 2 segundos porque nuestro llenado pulmonar es heterogéneo. Entonces le tengo que dar un cierto tiempo para la homogenización de ese gas. Y tercero, cuando yo tomo una presión plató para que esté bien tomada, necesito que el paciente no ventile espontáneamente, que se encuentre en un modo volumétrico y con la onda de flujo cuadrada. Así se toma correctamente la presión plató. O sea, en un modo BCB, con una pausa de 2 segundos, el paciente no tiene que estar ventilando espontáneamente y con una onda de flujo cuadrada. Acá quiero que observen la gráfica de presión-tiempo, es la gráfica que se encuentra arriba. La parte que está con azul sería el ciclo inspiratorio y con amarillo el ciclo expiratorio. Observemos que en la parte de que está pintado con azul, el pico máximo sería, nos estaría representando lo que es la presión pico, y la parte que hace como una meseta representaría la presión plató. Eh, Una representa la máxima fuerza que ha realizado el ventilador para vencer la impedancia y la otra nos viene a representar lo que es la presión que se encuentra dentro del alveolo. Lo amarillo ya es lo expiratorio. Acá, bueno, acá ya en esta gráfica también es una gráfica de presión-tiempo, o sea, el eje vertical lo representa lo que es la presión y el horizontal me representa el tiempo. Acá el paciente comienza desde el punto cero a inspirar hasta que llega a su pico máximo, que es la presión pico. Después se realiza la meseta, que sería nuestra presión plató, y de ahí viene la expiración. Observamos que tanto la presión pico y la presión meseta entran dentro de nuestro ciclo inspiratorio. Entonces, si hablo de presión estática, presión meseta o presión plató es la misma y representa la presión del retroceso elástico al fin de la inspiración. Es la presión requerida para distender el tórax por el volumen tidal inspirado, luego de vencer las fuerzas elásticas tóraco-pulmonares. Depende del volumen tidal, de la Consplean y también de la presión al final de la expiración. O sea que cualquiera de estas variables, tanto del volumen como de la propiedad de distensión que tenga nuestro sistema respiratorio o la PIP, la presión positiva al final de la expiración, pueden alterar nuestra presión plató. Acá en esta gráfica vemos que en el primer ciclo respiratorio está representado la presión pico y la presión plató, que hay una meseta. En los siguientes ciclos no se encuentra representada la presión plató porque no hay una programación de la pausa. Bueno, esta es la ecuación del movimiento. Pongo de nuevo esta diapositiva de la ecuación del movimiento para un poco resumir lo que venimos viendo. Acá vemos que la presión aplicada, que es flujo por resistencia, esto me está indicando lo que es el trabajo resistivo que me da el sistema, más volumen tidal por elastancia, que es el trabajo elástico que me da el sistema, y más la autopip si el paciente o el sistema así digamos, como lo represento esto, bueno, la autopip es la PIP, la presión positiva al final de la expiración, hecha
por el propio sistema del paciente y me representa lo que es el trabajo elástico umbral. O sea que la presión pico sobre todo me representa el trabajo resistivo, la presión plató me representa sobre todo el trabajo elástico. Acá ustedes ven en la gráfica, eh, es una gráfica también de una curva presión-tiempo. Vemos dos colores, sobre todo el color amarillo que me representa la mecánica dinámica. En la fase inspiratoria esta mecánica dinámica es representada por la presión pico. ¿Por qué? Porque es una presión inspiratoria donde hay movimiento y flujo. La parte verde me representa la mecánica estática. ¿Por qué? Porque se ha programado una pausa y no hay movimiento y flujo. Y en la parte expiratoria, que es la expiración propiamente dicha, también es una mecánica dinámica porque hay un movimiento de flujo. ¿Mm? Bueno, acá tenemos tres gráficos de lo que es la curva de presión-tiempo. Hacia mano izquierda sería una curva normal, donde ustedes ven que está representada la presión pico con un color rojo y la presión plató con un color verde. Después tenemos dos gráficos más hacia su mano en el medio y a su mano derecha. Observemos que la primera, el gráfico del medio, hay un aumento de la presión pico y también un aumento de la presión plató. En el gráfico de la derecha hay un aumento considerable de la presión pico y no tanto de la presión plató. Es importante entender esto y poder leer esto porque nos hace tomar medidas terapéuticas de forma distinta. Acá quiero aclarar una cosa. Si yo tengo un paciente y observo estas gráficas, tengo que pensar, si aumentó la presión pico es porque hay una alteración o en la vía aérea o en el tejido pulmonar, en el alveolo. Para discriminar eso, lo que hago, tomo una presión plató. Entonces, si hay un aumento de la presión pico y hay un aumento de la presión plató, posiblemente que mi alteración esté en el alveolo, o sea, en el parénquima pulmonar. Ahora, si me ha aumentado la presión pico y tomo una presión plató en el cual hay un aumento de esta presión pico y no de la plató, seguramente que mi alteración está en la vía aérea. Mis terapéuticas son totalmente distintas. Así que por eso es importante entender y discriminar cada una de estas presiones y para qué sirven. En el caso de que aumente la presión pico y la presión plató, seguramente tendría que buscar yo cuál es la alteración dentro de este sistema, si es una alteración por ocupación del alveolito, si está colapsado el alveolo, si hay un problema en la pleura. Y si hay un aumento de la presión pico y no de la plató, significa que el problema está en la vía y el alveolo no ha aumentado la presión porque se encuentra normal. Entonces tendría que ver, digamos, si tengo un aumento de secreciones, un aumento del broncoespasmo o qué me está causando esa obstrucción. Acá vemos la diferencia. Ahí dice presión pico versus presión plató. Observemos que siempre que hay cuando hay alta resistencia, o sea, hay un aumento de la presión pico porque hay un aumento en la resistencia de la vía aérea, la presión plató se encuentra normal. En cambio abajo dice baja complacencia. Observamos que la presión pico ha aumentado, pero la plató también aumentó. O sea, significa que la alteración está sobre todo en el tejido pulmonar o el tórax. Bueno, estos son ejemplos de aumento de la resistencia o baja complacencia.
Vamos a comenzar, hasta el momento ya hablamos de lo que es la presión pico, ya hablamos de lo que es la presión plató, y ahora vamos a hablar de lo que es el concepto de presión de trabajo o presión de distensión. Decimos que la presión de distensión o drip pressure es la diferencia entre la presión alveolar al final de la inspiración y la presión al final de la expiración, que es la PIP. O sea que la dry pressure o la presión de trabajo de distensión es la diferencia entre la presión meseta y la PIP. En ausencia de hipertensión abdominal, la presión de trabajo se acerca bastante a la presión transpulmonar y en ausencia de la actividad ventilatoria del paciente siempre será superior a esta. Es una medida de control de las presiones aplicadas sobre la vía aérea para prevenir el daño asociado a la ventilación. La presión de trabajo o de distensión no debe ir más allá de los 15 centímetros de agua. Bueno, este es un concepto que está en boga, digamos, en uno de los trabajos que presentó el doctor Amato, un médico brasilero, donde en su trabajo demostró que pacientes que tuvieron presiones de distensión mayor a 15 tuvieron mayor mortalidad. Estos eran pacientes estresados graves, y los pacientes que tuvieron un corte menor a 15 centímetros de agua sobrevivieron, un pequeño porcentaje sobrevivió con una presión de trabajo menor a 15. Entonces es una medida, un corte que se utiliza hoy en día para hacer ventilación protectiva. Vamos a hablar ahora de lo que es la presión media. Decimos que la presión media es un promedio de presión durante todo el ciclo respiratorio. En condiciones de ventilación pasiva y en presencia de las resistencias expiratorias iguales, se correlaciona con el volumen pulmonar, es determinante de la oxigenación y del retorno venoso. Bueno, el concepto de presión media por ahí se hace un poco complejo, pero quiero que le quede el concepto que, primero, la presión media es la presión que se encuentra todo el tiempo en la vía aérea. O sea que tanto en inspiración como en expiración se encuentra esta presión. Decimos que es un promedio de todas las presiones, o sea que es un promedio tanto de la presión pico y presión meseta, que vendrían a representar mis presiones inspiratorias, con las presiones expiratorias, que serían representadas por la PIP extrínseca, que es la presión positiva al final de la expiración programada en el respirador, y la autopip o la presión intrínseca, que es realizada por el propio paciente. O sea que la presión media es el promedio de estas cuatro presiones sobre los tiempos inspiratorio y expiratorio. Representado en la fórmula sería presión media dentro de la vía, presión pico por tiempo inspirado, porque la presión pico es un fenómeno inspiratorio únicamente, más presión al final de la expiración, que es la PEP por tiempo expirado, porque la presión al final de la expiración es exclusiva de este ciclo, valga la redundancia, sobre tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio. Generalmente nuestra presión media es aproximadamente de 12 centímetros de agua. Es importante conocer este valor y conocer lo que es la presión media, sobre todo cuando algún día les toque ventilar a algún paciente que tenga alguna alteración, sobre todo fístulas bronquios pleurales, donde la presión media juega un rol importante, en el cual yo debo mantener este parámetro o por debajo de estos 12 centímetros de agua para evitar la apertura de estas fístulas. Y también, como hemos dicho anteriormente, esta presión impacta mucho en el volumen pulmonar, en la oxigenación, en el retorno venoso. Entonces, en pacientes distresados, si cae mucho la presión media, va a caer el volumen pulmonar y también va a caer la oxigenación. Ahora vamos a hablar lo que es un poco
lo que es la presión al final de la expiración, lo que llamamos como PIP. Decimos que la presión registrada en el sistema respiratorio al final de la expiración y con la vía aérea ocluida expresa la suma de la presión aplicada al final de la expiración, que es la PIP extrínseca, que es la PIP que se programa en el ventilador, más la presión remanente del sistema por atrapamiento aéreo, que es la PIP intrínseca que genera el sistema del propio paciente. Es importante, muy importante conocer el concepto y para qué sirve esta presión positiva al final de la expiración. Eh, Recordemos que uno de los factores que me evita el colapso y me da la estabilidad del surfactante es la capacidad residual funcional. Y en pacientes que tienen alteraciones pulmonares o que han sido ventilados o que son ventilados, hay una pérdida de esta capacidad residual funcional. Sobre todo en los pacientes ventilados, tengan o no problemas pulmonares, se les programa cierta cantidad de presión positiva al final de la expiración para evitar esa pérdida de la capacidad residual funcional. Ahora vamos a explicar un poquito cuáles son los mecanismos por los cuales pierden esta propiedad los pacientes que son ventilados. Presión crítica de cierre, el colapso de las unidades bronquios alveolares por este mecanismo. Conocer lo que es el volumen de cierre. El volumen de cierre es el volumen que queda dentro del pulmón después del colapso de la vía. En pulmones sanos, el volumen de cierre siempre es menor que nuestra capacidad residual funcional. Por esa razón, no hay colapso al final de la expiración y el surfactante es estable y no migra de su unidad. Pero en pulmones lesionados o en pacientes ventilados, la pérdida de volumen de nuestra capacidad residual funcional cae por debajo del volumen de cierre y esto provoca zonas no ventiladas. Ahora, ¿por qué caen estos volúmenes? Porque el diafragma pierde su mecánica, la posición supina del paciente hace que las vísceras compriman y empujen de abajo hacia arriba ese diafragma y hay una pérdida de volumen, hay una pérdida de la capacidad residual funcional y sumado a que tengo una vía aérea artificial, ya sea tubo endotraqueal o traqueotomía, favorecen a esta pérdida. Acá en la gráfica vamos a ver cómo está conformado hacia mano izquierda. Vemos cómo está conformado nuestra capacidad residual funcional, que lo forman dos volúmenes. El volumen de abajo, que es el volumen residual, y el de arriba, que es el volumen de reserva respiratoria. Por arriba de esta capacidad residual funcional ronda lo que es el volumen corriente. Hacia la parte izquierda sería lo normal. Ahora observemos hacia la parte derecha de la gráfica, que esto es lo que sucede en pacientes ventilados. Hay una pérdida de volúmenes, como les dije, los motivos recién por qué se pierden los volúmenes. Entonces nuestra capacidad residual funcional queda por debajo del volumen de cierre. Nuestro volumen de cierre está representado en la gráfica por la línea de puntos o intermitente. Observen que al perder el volumen, nuestra capacidad residual funcional queda por debajo del volumen de cierre y eso favorece al colapso y zonas no ventiladas. Por eso es importante entender lo que es la PIP y los beneficios que tiene. O sea, el gran beneficio viene a compensar la pérdida de la capacidad residual funcional. Esto le da una mejor estabilidad al surfactante. Esto evita el colapso alveolar y mejora la oxigenación. En esta gráfica ustedes pueden observar un paciente hacia mano izquierda que cuando funciona bien el diafragma, ustedes observan el sistema pulmonar que está bien expandido.
Lo contrario pasa con la gráfica del lado derecho, donde ya el diafragma pierde su mecánica o está paralizado, las vísceras tienden a empujar de abajo hacia arriba, entonces pierde estos volúmenes y hay una pérdida de esta capacidad. Vamos a hablar un poquito del autopip. Decimos que el autopip cuantifica la presión alveolar que excede los niveles de PIP prefijado, o sea, de PIP extrínseca, y significa hiperinsuflación. La presión alveolar total al final de la expiración es la PIP más la autopip. No se correlaciona directamente con el grado de atrapamiento aéreo y no necesariamente son fenómenos unidos. O sea, que el autopip es la hiperinsuflación que tiene nuestro sistema alveolar. Se puede dar por diferentes causas, por una hiperinsuflación dinámica, con colapso dinámico de la vía aérea, por limitación del flujo, como sucede en el asma y el EPOC, o sin colapso dinámico, es cuando hay altos volúmenes minuto o tiempo expiratorio insuficiente. O otra de las causas es por la expiración activa, es cuando los pacientes están ventilados y despiertos y hay una lucha entre la bomba muscular y la bomba mecánica, en donde estos tipos de asincronía pueden causar un vaciado insuficiente del sistema y provocar una hiperinsuflación del alveolo. Bueno, acá en la gráfica observamos que es un alveolo que está hiper distendido, hiperinsuflado, y esto vendría a ser producto por las causas que les mencioné recién. Pueden ser por un vaciado insuficiente, porque no le doy el tiempo expiratorio suficiente para que desinfle, o porque ha aumentado el volumen minuto, la cantidad de aire y tampoco se ha vaciado el pulmón, o puede ser por colapso dinámico en el cual la vía pequeña se cierre y no me haga un atrapamiento aéreo, o puede ser por una lucha entre ambas bombas mecánicas y musculares. Bueno, hasta el momento ya hemos pasado y hemos visto todas las presiones, la presión pico, la presión plató, la presión media, la PIP, la autopip. Y ahora vamos a hablar un poquito del flujo aéreo. Recordemos que el flujo, siempre que hablo de flujo, hablo de velocidad. Este es medido por un neumotacógrafo proximal a la pieza en I o en la rama expiratoria del circuito ventilatorio. Esta curva nos permite ver el inicio de la inspiración y si hay autopip. Nos permite ver el inicio de la expiración y el punto Z y lo que es la relación tiempo expiratorio sobre tiempo total. En la gráfica observamos una curva de flujo desacelerada. En la parte de arriba vendría a ser lo normal. En la gráfica de abajo sería un paciente obstructivo. Vamos a ver la gráfica de arriba, que es la normal. El eje vertical me representa la velocidad, hacia arriba me representa la velocidad inspiratoria y hacia abajo el cero me representa la velocidad expiratoria. La línea horizontal o el eje horizontal intermitente me representa el tiempo. O sea, este paciente ha comenzado a inspirar hasta que llega a su pico máximo. Esto se llama pico flujo inspiratorio, o sea, la máxima velocidad que ha alcanzado ese volumen. De ahí sigue inspirando de forma más lenta hasta que comienza a descender a la línea de base de cero y comienza a expirar. Cuando llega a su pico, ese se llama pico flujo expiratorio, o sea, es la máxima velocidad que ha alcanzado en la expiración, y de ahí sigue expirando de forma más lenta hasta llegar a la línea de cero y comienza un nuevo ciclo inspiratorio. En la gráfica de abajo, que es la parte de un paciente obstructivo, vemos que los picos tanto en inspiración como en expiración se hace más convexo, o sea que pierden su pico flujo. Esto se debe a que hay una oposición, una resistencia al pasaje del aire, por eso es obstructivo. Y observemos que en la parte expiratoria no llega a la línea de cero, no
no llega a la línea de base, esto me está indicando que hay un atrapamiento aéreo, o sea que el pulmón no se ha terminado de vaciar y ya comienza una nueva inspiración. Esta es una gráfica de diferentes curvas, las de arriba son de presión-tiempo, las curvas del medio son de volumen-tiempo y las de abajo son curvas de flujo-tiempo. Quiero que nos detengamos en esta. Tenemos diferentes tipos en ventilación mecánica, diferentes tipos de curvas de flujo. La primera es una curva de flujo desacelerada de tipo exponencial. O sea que llega a su pico máximo en la inspiración, de ahí comienza a desacelerar la velocidad inspiratoria de forma progresiva, lenta, por eso es exponencial, hasta que llega a la línea de cero y comienza la expiración. La que está a la par es una curva de flujo cuadrado constante. Esta es una curva que mantiene el flujo, mantiene una misma velocidad en la inspiración, por eso es cuadrado constante. Después tenemos lo que es la curva acelerada, o sea que comienza a acelerar hasta que llega a su velocidad máxima y comienza el ciclo expiratorio. A la par tenemos otra curva de flujo desacelerada. A diferencia de la primera, esta no es exponencial. Y por último tenemos la curva trapezoidal, que es una mezcla de una curva acelerada con una constante. Esta generalmente sería nuestra curva en ventilación espontánea, así lo dice la bibliografía, pero en ventilación mecánica en algunos respiradores ya no se las pone porque no ha demostrado tener muchos beneficios. Dicho de otra forma, decimos que la complacencia, como recién lo dije, es la propiedad de distensibilidad, de distensión que tienen los tejidos. En este caso va a ser el alveolo, o sea, el pulmón y el tórax. Y hay varios factores que intervienen en esta característica. Una de ellas es el cambio de volumen pulmonar por la fuerza que yo le aplique. O sea, de acuerdo a la fuerza que yo le aplique, va a ser los cambios de volumen y la posibilidad de distensión que tiene el sistema pulmonar. Por eso en la fórmula dice que la complacencia dinámica es el volumen tidal sobre presión pico menos la PIB total. ¿Por qué dinámica? Porque acá entra la presión pico. La presión pico es una presión dinámica inspiratoria, o sea, hay movimiento de flujo. Y la complacencia estática está dada por el volumen tidal sobre presión plató menos la PIB. Es estática porque acá interviene la presión plató. Recordemos que en la presión plató hay una pausa y no hay movimiento de flujo y eso lo hace estático. En ventilación mecánica, sobre todo nosotros utilizamos para medir la complacencia esta fórmula. La complacencia estática, o sea, volumen sobre presión plató menos la PIB. ¿Por qué es así la fórmula? Porque ¿qué hemos dicho? Que es el cambio de volumen por la fuerza que yo le aplico. Y en este caso, la fuerza que le estoy aplicando es la presión plató y la PIB. Acá es un ejemplo que yo pongo para sacar lo que es la complacencia. O sea, yo tengo que saber el volumen del paciente, tengo que saber tomar una presión plató y a eso yo le resto la PIB que yo le he programado. Eso me da lo que es la complacencia estática del sistema. Generalmente, en una persona que ventila espontáneamente, nuestra complacencia es alrededor de 60 mililitros sobre centímetros de agua. Entonces, decimos que la complacencia es una medida del cambio de volumen pulmonar por unidad de presión aplicada. La complacencia del sistema respiratorio es graficada por medio de la curva presión-volumen, que ya lo vamos a ver. Y la curva de presión-volumen es una diferencia, es diferente para el tórax y el pulmón. Y la resultante de ambas es de forma sigmoidal y la máxima complacencia se logra en la parte media de la curva. Bueno, esto ya lo vamos a ir viendo en las diferentes gráficas de la diapositiva.
Bueno, entonces, como he dicho anteriormente, la complacencia depende, una, de los cambios de volumen por la fuerza que yo aplico. Otro factor importante que juega en la complacencia es la tensión superficial, es el surfactante. Entonces, la tensión superficial es la fuerza que existe en la interfase entre el gas y entre el gas y un líquido o dos líquidos. Es el resultado de las fuerzas intermoleculares que tienden a unir las mismas. Y acá entra en juego lo que es la ley de Laplace, que relaciona la tensión superficial, la presión, o sea, la fuerza que yo aplico, y el radio de una esfera o burbuja. Factores que intervienen en la complacencia. O sea, que mi distensión del pulmón va a depender no tan solo de la fuerza que yo le aplico y el cambio de volumen, sino también del radio que tenga el alveolo. O sea, que, por ejemplo, en el alveolo que está graficado con P1 tiene menos radio que el P2. O sea que naturalmente el alveolo P2 va a ser más complaciente que el P1. O sea que mi complacencia, resumiendo, depende de la fuerza que yo aplique, del cambio del volumen, del surfactante y del radio del alveolo. Esto es importante conocer esta ley porque tiene que ver mucho con nuestras maniobras que realizan en los tratamientos los kinesiólogos, porque el aire no va donde yo quiero que vaya, el aire siempre va hasta las zonas más complacientes. Esta es la famosa curva de presión-volumen. El eje vertical me representa el volumen y el eje horizontal me representa la presión. Van a ver que cuando comienza el ciclo inspiratorio, se comienza a elevar la curva hacia arriba, o sea que comienza a aumentar y a haber cambios de volúmenes. Acá se grafican sobre todo tres puntos. El primer punto, que está más abajo, se llama punto de inflexión inferior, que es el punto donde comienza a haber reclutamiento alveolar. Después tenemos en la gráfica sigue ascendiendo. Observemos que con pocos cambios de presiones se generan grandes cambios de volúmenes. Esta es la zona más vertical de la curva, que sería la zona más complaciente. Y el punto de más arriba es el punto de inflexión superior, donde me está indicando que ya estamos llegando a estamos llegando a la capacidad pulmonar total. Es el punto que, si sigo aumentando las presiones, voy a llegar a una zona de sobredistensión. Entre el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior es la zona más complaciente y es la zona donde yo debería ventilar. Resumiendo, desde el punto de inflexión inferior hacia la mano izquierda es zona de colapso. Desde el punto de inflexión inferior hacia la mano derecha es zona de reclutamiento alveolar. Desde el punto de inflexión superior hacia mano derecha, o sea, si sigo aumentando las presiones, es zona de sobredistensión. Desde el punto de inflexión superior hacia abajo o a mano izquierda, es zona de reclutamiento alveolar. O sea que la zona segura de ventilación está entre ambos puntos. Bueno, esta es una misma curva de presión-volumen. O sea, el volumen está representado por el eje vertical y la presión por el eje horizontal. Observemos acá que tiene, a diferencia del otro, está la rama inspiratoria y la rama o la curva expiratoria. Observemos que el punto de inflexión inferior, que no está graficado, pero debería ser alrededor de, si me llevo por el eje de presión, a la altura del número 8, donde
Ahí recién comenzaría a reclutar los alvéolos, que ya con 12 de presión hay un cambio de volumen de 25 a casi 75 mililitros. ¿Ah? Ya a la altura de 16 ya estoy superando los 100 mililitros de volumen. Y después, cuando ya llego al punto de inflexión superior, es cuando comienzo a expirar. O sea que la inspiración se inicia desde capacidad residual funcional y la expiración se inicia desde capacidad pulmonar total. Es un fenómeno que implica una complacencia aumentada cuando se mide durante la expiración muy cerca de capacidad pulmonar total, comparado con la inspiración cerca del volumen residual. Se debe a que durante la maniobra de insuflación se requiere un nivel de presión para iniciar el reclutamiento de alvéolos colapsados y para estabilizar la capa del agente tensoactivo. Esta presión extra no es necesaria para impedir el desreclutamiento durante la inspiración. Bueno, dicho de otra forma, el fenómeno de histéresis vendría a ser, eh, a ver cómo lo explicamos. Bueno, la histéresis vendría a ser que yo necesito mayor cantidad de fuerza para reclutar un alvéolo durante la inspiración, pero no así durante la expiración. Necesito menor cantidad de fuerza en la expiración para evitar el colapso del alvéolo. ¿Ah? Observemos esta gráfica que está en su pantalla. En la parte inspiratoria, yo necesito, si ustedes observan el eje horizontal, necesito un poco más de 8 centímetros de agua para comenzar a reclutar el alvéolo y para irme a la zona complaciente. Necesito por lo menos 10 centímetros de agua para que haya cambio de volúmenes en ese alvéolo. Pero si observamos en la rama expiratoria, que ahí me indica la flechita que vuelve, a esa misma altura del número 8, yo con 8 de presión tengo alrededor de 100 o más de 100 mililitros de volumen. O sea que durante la expiración necesito menos fuerza, menos presión para mantener abierto ese alvéolo. Es importante este concepto porque gracias a esto el alvéolo no se colapsa y esto permite que el surfactante sea estable y no migre y no se produzcan los famosos atelectraumas, o sea, la apertura y cierre cíclico del alvéolo. Bueno, acabamos de hablar de la primera medición derivada, que era la complacencia. Ahora vamos a hablar de lo que es la resistencia, que es otra de la derivada. Siempre que hablo de resistencia decimos que es la oposición al flujo de gas dentro de un sistema, del sistema respiratorio, como consecuencia de las fuerzas friccionales. Esta se cuantifica como la unidad de presión requerida para generar una unidad de cambio de flujo. O sea que la resistencia es igual a la fuerza aplicada sobre el flujo. Es igual, la unidad de medición es en centímetros de agua sobre litros por segundo. O sea, hemos dicho recién que la complacencia es los cambios de volúmenes, o sea, los cambios de cantidad acorde a la fuerza que yo aplique. La resistencia es los cambios de velocidad acorde a la fuerza que yo aplique. La resistencia total está dada, el 90% de esta resistencia está dada generalmente por la vía aérea, o sea, por el árbol bronquial. Y el resto está dado por el tejido pulmonar y la pared torácica, o sea, un 10%. O sea que la resistencia casi en su totalidad está dado por el tejido resistivo no elástico. También entra en juego importante si en estos pacientes
se le coloca una vía aérea artificial que entraría a jugar un papel, un rol importante dentro de la resistencia, ya sea el tubo endotraqueal o la traqueotomía. Acá es importante conocer esta ley, que es la ley de Poiseuille, eh, donde el flujo es igual a la presión por pi por radio al cuadrado sobre 8 por 1 y por la viscosidad del gas. Eh, Acá voy a entrar en una comparación con lo que es el sistema vascular. Eh, Recordemos que la resistencia que el sistema vascular brinda son dos factores muy importantes. Uno es el diámetro del vaso, o sea, la resistencia no va a ser la misma si el vaso está contraído o está dilatado, o sea, mayor diámetro, dilatación, menos resistencia. Y también entra en juego la viscosidad de la sangre, o sea, cuando la sangre sea más viscosa, más resistencia. En el caso del sistema respiratorio, casi no hay viscosidad en el aire. Entonces, lo que juega como papel preponderante es el diámetro de nuestro sistema de la vía aérea. O sea que la resistencia no va a ser la misma si hay un cambio en el diámetro de nuestro árbol bronquial. Una disminución relativamente pequeña del radio produce notables aumentos dentro de la resistencia de la vía aérea. Por ejemplo, si nosotros tenemos un flujo laminar, que significa que la velocidad del aire transcurre y no hay una resistencia o no hay turbulencia, nuestro flujo es proporcional o la resistencia es proporcional a radio al cuadrado. Si nuestro flujo es turbulento, o sea que mientras transcurre golpea con alguna estructura o golpea con secreciones o con líquido o con cualquier cosa que lo obstruya, se eleva una potencia más, o sea la resistencia es elevada a la quinta potencia. Bueno, es importante conocer, digamos, por qué. Primero, si el diámetro disminuye por una broncoconstricción, pero sigue siendo laminar, nuestra resistencia cambia considerablemente por más que el flujo no golpee con nada. Pero si a eso le sumamos que el flujo puede golpear porque se ha achicado el diámetro y golpea con secreciones o algunas otras estructuras, es elevada la quinta potencia y la resistencia aumenta mucho más. Entonces, para medir la resistencia, si yo voy a medir la resistencia en ventilación mecánica y voy a medir la resistencia inspiratoria, nuestras presiones, tienen que haber dos tipos de presiones para que haya movimiento de flujo. Entonces va a ser representada por la presión pico y la presión plató. Entonces yo tengo para sacar la resistencia inspiratoria es presión pico menos presión plató sobre flujo inspirado. Eso me va a dar la resistencia inspiratoria, o sea, la resistencia durante la inspiración. Y si voy a sacar la resistencia expiratoria, tiene que haber también P1 y P2, que esto van a ser representadas por la presión plató meseta menos la PIP total, o sea, la presión positiva al final de la expiración sobre el flujo expiratorio. O sea que para sacar la resistencia expiratoria se hace plató menos PIP sobre flujo expiratorio. Lo normal, lo que dice la bibliografía, que nuestra resistencia es alrededor de 4 centímetros de agua sobre litros por segundo. En un paciente distresado, nuestra resistencia va de 3 a 14 centímetros de agua. Y en un paciente con EPOC, ya sea bronquitis crónica o enfisematoso, nuestra resistencia es mayor, que va entre los 13 a 26 centímetros de agua sobre litros por segundo. Bueno, esto es una gráfica
también de presión-volumen. El eje horizontal me representa la presión y el eje vertical lo que es el volumen. Así se vería en un paciente normal que no tiene aumentada la resistencia, pero si este paciente aumenta la resistencia, tanto en inspiratoria o expiratoria, este gráfico se hace mucho más cuadrado, pierde esa forma ovalada para hacerse de forma cuadrada. ¿Por qué? Porque se necesita mayor fuerza para que haya cambios de volúmenes en determinado momento. ¿Por qué? Porque hay algo que se opone al paso del aire. Esta es una curva de flujo-volumen. El eje vertical me representa la velocidad del aire y el eje horizontal me representa la cantidad de aire. Hacia arriba es los inspiratorios y hacia abajo los expiratorios. Esto es lo que este sería la curva que vendría a representar lo normal. Si aumenta la resistencia en la vía aérea, sucede lo siguiente. Sobre todo en la fase expiratoria, vamos a ver lo que marca la flecha. Se produce una concavidad dentro del flujo expiratorio. Esto se debe a que hay una oposición de la salida del aire y una pérdida de la velocidad. Y muchas veces en la expiración no se termina de llegar a vaciar el pulmón, entonces la línea no llega al punto cero, entonces no llega a la capacidad residual funcional. Ahora, otra de las variables que vamos a hablar es la constante de tiempo. Ya hablamos de complacencia, hablamos de resistencia y ahora vamos a hablar constante de tiempo alveolar. Decimos que la constante de tiempo es igual a la resistencia por complacencia, más que un concepto, es una fórmula que estoy diciendo. Frecuentemente son cambiantes y regionalmente heterogéneas, porque nuestro sistema pulmonar no es homogéneo, es heterogéneo porque anatómicamente nuestros sacos alveolares no son iguales en todo el sistema. La constante de tiempo depende de la distribución de gas intrapulmonar y por lo tanto de la relación de la ventilación-perfusión. Es determinante de los tiempos ventilatorios requeridos para completar la expiración. Su prolongación es causa de hiperinsuflación dinámica y también opera durante la inspiración. Entonces, para traducir y resumir esto, la constante de tiempo es el tiempo que yo necesito para vaciar la unidad bronquialveolar, o sea, para vaciar el alveolito. La constante de tiempo va a depender de dos factores importantes. Uno, de la capacidad de distensión o la complacencia que tenga mi alveolo y del diámetro que tenga mi bronquiolo terminal. La gráfica que están viendo ustedes son dos unidades bronquioalveolares. Van a ver hacia la izquierda un alveolo que tiene mayor tamaño, mayor radio, o sea que es más complaciente que su alveolo vecino, y tiene una vía aérea de menor calibre, o sea que estoy enfrente de una unidad bronquioalveolar que tiene aumentada su distensibilidad, su complacencia, y tiene aumentada su resistencia porque su diámetro es pequeño, a diferencia con el alveolo que vemos a mano derecha, donde tiene menor radio, o sea que tiene disminuida su complacencia, o sea, está aumentada su elastancia, y tiene un aumento del calibre de su vía aérea, o sea que tiene menor resistencia. Entonces, en el alveolo de la mano izquierda tengo una constante de tiempo elevada, porque necesito mayor tiempo para vaciar ese alveolo, debido a que tiene una mayor complacencia, tiene mayor capacidad de distensión y de alojar volumen, y tiene una mayor resistencia, o sea que tiene un diámetro disminuido, a diferencia del otro, que tengo una constante de tiempo reducida, o sea necesito menos tiempo para vaciar ese alveolo,
porque tengo un tejido elástico aumentado, o sea, poca complacencia, y tengo una disminución de la resistencia ya que su calibre es mayor. Acá vemos en este cuadro qué es lo que sucede con diferentes patologías. Por ejemplo, en un paciente enfisematoso o con EPOC, tengo una constante de tiempo elevada. O sea que necesito en esos pacientes mayor tiempo para poder vaciar su sistema. ¿Por qué? Porque tengo una complacencia, en el caso del enfisematoso aumentada, son alveolos muy complacientes y tengo una resistencia en la vía aumentada. Eso me lleva a una constante de tiempo elevada. A diferencia del distrés, que la complacencia está disminuida porque tengo alveolos pequeños, colapsados, un sistema pulmonar duro con mucha elastancia y podría tener o no aumento de la resistencia, pero esto me hace que el aire se expulse mucho más rápido, entonces el tiempo de vaciado es menor y mi constante de tiempo es menor. Bueno, acá ya hemos hablado de tres derivadas de las mediciones primarias, que uno era la complacencia, la resistencia y la constante de tiempo. Este tema sí quería que lo repasemos un poquito ahora lo que vamos a ver, que son zonas de West. Esta gráfica ya la puse en un comienzo, es como se distribuye la ventilación-perfusión en un paciente que ventila espontáneamente y cuando el diafragma está funcionando bien y activamente, que generalmente en la zona dependiente hay una buena ventilación-perfusión gracias a este músculo. ¿Qué sucede cuando este diafragma pierde esa propiedad? La ventilación-perfusión cambia y pues la separa en tres, en alguna bibliografía la separa en cuatro, pero sería una zona 1, que es la zona más complaciente, donde las pleuras son más delgadas, que donde hay mucha ventilación y poca perfusión, o sea, hay una alta relación BQ se llama, donde tengo un alveolo sobredistendido y me provoca el colapso de los vasos, entonces hay una zona de mucha ventilación y poca perfusión y eso se llama efecto espacio muerto. Después lo divide en una zona media, que sería la zona 2 de West, que esta zona hay un equilibrio entre lo que es la ventilación y la perfusión, entonces hay una buena relación BQ. Y una zona 3, que es la zona 3 de West, donde hay, debido a la posición del paciente que se podría encontrar en supino, a la fuerza de gravedad que lleva todos los líquidos hacia abajo y las fuerzas tienden hacia abajo, hay una buena perfusión y una mala ventilación. Entonces hay una baja relación BQ. Y esto podría llevar a lo que es un cortocircuito o YUM. Esta es una gráfica, observemos cómo estarían los alveolos, este tipo de red o de alambrado. Vemos que en la parte del vértice son donde el alambrado está más distendido, los alveolos estarían mayor ventilados, son más grandes. Una zona 2 donde pierden el tamaño, pero siguen estando con un buen diámetro, una buena ventilación. Y una zona 3 donde hay mayor presión por la gravedad y por los líquidos, donde ya nuestros alveolos pierden volúmenes y tamaño, que sería nuestra zona 3. Esto pasaría si yo a ese pulmoncito lo pasaría a decúbito del supino o el decúbito prono, cómo cambiaría la ventilación-perfusión, pero más que nada que eh, eh, esto yo transformaría una zona 2 de West en una zona 2 mucho más grande, eh, donde hay una superficie mucho mayor de intercambio y donde también tengo otros beneficios del prono que lo quería traer y mencionar sobre todo en este módulo porque si nos toca trabajar, digamos, con paciente con, con coronavirus o con COVID,
son algunos tipos de pacientes, hay que pronarlo, y quería que tengan este concepto y por qué el prono es beneficioso. Observemos que si el paciente está en decúbito supino, el corazón descansa sobre el pulmón y lo comprime a este sistema con la columna vertebral, llevando al colapso de las unidades bronquiolivulares. Eh, Así como está en el sistema de flecha, funciona la gravedad. Y por otro lado, las vísceras empujan desde abajo hacia arriba, llevando también a una pérdida de nuestra capacidad residual funcional y pérdida de volúmenes y capacidades. Ahí ahora observamos que también hay mayor unidad de capilares y de alvéolos en la parte posterior que en la parte anterior, y esta posición vendría a interrumpir esas unidades bronquioalveolares por la compresión que sufre por la gravedad y las vísceras. Ahora, si yo al paciente lo prono, van a observar ustedes que ahora el mediastino descansa sobre el esternón, que hay una liberación mayor de nuestras unidades nuestras unidades alvéolos capilares, y la zona de intercambio es mucho mayor en la parte posterior que en la anterior. Entonces, resumiendo, existen dos diferencias fundamentales con el decúbito prono y supino. Los gradientes de presión pleurales son mucho menores. Esto se debe a la situación del corazón, que descansa sobre el esternón y no comprime los pulmones. Y la región dorsal está más libre para no moverse. La ventilación se dirige perfectamente hacia las zonas posteriores, y son estas zonas las de mejores profundidad, haciendo una mejor relación BQ. Y esto, por eso el decúbito prono es una maniobra de reclutamiento natural que tienen los pacientes. Bueno, ahora ya finalizando con las derivadas, vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo respiratorio. Si ustedes ven en la sigla GO, estamos hablando del trabajo respiratorio. El trabajo significa ejercer una fuerza sobre una carga y desplazarla a una distancia determinada. O sea que la fuerza es igual, fuerza por distancia, aplicado al aparato respiratorio. El GOP es presión por volumen, de modo que con flujo constante a través de la curva presión-volumen podemos inferir en el trabajo. El GOP realizado solamente cuando la presión generada por los músculos y/o el respirador resulta un cambio de volumen. Los músculos respiratorios ejercen trabajos contra diferentes tipos de fuerzas. La fuerza elástica, que ya hemos dicho que esta fuerza elástica está representada por el tejido pulmonar y el tórax, y la fuerza resistiva, que está representada por la vía aérea, o sea, el árbol bronquial. O sea que durante la ventilación mecánica, el GOP se mide a través de tres gradientes bien definidos de presión, que puede ser presión en la vía aérea, puede ser por la presión transpulmonar o puede ser por la presión esofágica. O sea que la fuerza que moviliza un determinado volumen se la puede medir por estas tres vías, o por la presión de la vía aérea, por la presión transpulmonar o la presión. Un GOP normal es entre 3 y 6 joules por minuto si utilizo esta unidad. Un GOP normal expresado en kilogramos es un kilómetro es igual a 10 joules. Y teniendo en cuenta la fórmula, se puede expresar en centímetros de agua, y recordemos que un joule es igual a 10 centímetros de agua. Bueno, como hemos dicho que a este trabajo, al GOP, se lo puede medir por tres vías, o sea, por tres presiones. O sea, si el GOP es medido a partir de los cambios de volumen y en los cambios de presión en la vía, este representa el trabajo realizado por el ventilador sobre el paciente. O sea que
Yo estoy midiendo la fuerza que está haciendo el respirador en el paciente. Ahora, si el GOP es medido a partir de los cambios de volumen por la presión transpulmonar, este representa las características mecánicas de los pulmones. Y si el GOP es medido a partir de los cambios de volumen por la presión esofágica, este me está midiendo el trabajo realizado por los músculos inspiratorios. Estas son curvas, la de arriba es la curva de presión-tiempo, o sea, la presión que hay en la vía. La de abajo es una curva de presión esofágica. ¿M? O sea, este es una curva que me está midiendo con un balón que está colocado en el esófago. Y la de abajo es una curva de presión transpulmonar por tiempo. Es las tres formas que tengo para medir lo que es el GOP. Y estas son curvas de presión esofágica. Para que la entiendamos un poquito, tiene tres colores. El color rojo me representa lo que es el trabajo restrictivo, o sea, el trabajo que me está ofreciendo la vía aérea para que pase el aire. El amarillo es el trabajo elástico, o sea que es el trabajo, la fuerza que yo necesito para distender el alveolo. Y el color verde es el trabajo elástico umbral, que es la fuerza que yo tengo que vencer para poder igualar o vencer la autopip que me está generando el paciente. La curva, ustedes como esto van a observar una curva que dice normal, otro un aumento de la resistencia y otro que dice hiperinsuflación. Esta es una curva donde el paciente tiene ventilación espontánea porque genera presión negativa. Ustedes observan que la curva, cuando el paciente comienza a inspirar, la curva va hacia abajo. Va hacia abajo, eso es inspiratorio, porque el paciente ha generado una presión negativa y la curva cae, la curva de la presión esofágica. Después comienza a irse hacia arriba, es cuando el paciente comienza a expirar. En la curva normal vemos que el color rojo y el amarillo no están muy aumentados. Cuando hay en la curva del medio hay un aumento de la resistencia en la vía aérea, entonces sobre todo ha aumentado el color rojo porque ha aumentado la resistencia en la vía. Y en la de hiperinsuflación hay un aumento del color rojo y aparece el color verde. ¿Por qué? Porque el paciente está generando atrapamiento aéreo y está generando una PIP intrínseca. Otra forma de medir el trabajo respiratorio a través del diagrama de Campbell. Campbell estableció un sistema de gráficos para medir el trabajo, tanto el trabajo elástico como el trabajo resistivo. Este diagrama está conformado por dos ejes, un eje horizontal que representa la presión, sobre todo la presión pleural, y un eje vertical que representa la capacidad vital. De ahí los trazan dos diagonales, una diagonal que representa la complacencia pulmonar y una diagonal que me representa la complacencia de la pared torácica. O sea que gracias a este gráfico yo puedo distinguir la complacencia pulmonar y la complacencia torácica, sumarla y poder medir cuál es el trabajo elástico total. Vamos a pasarlo acá en limpio. Vamos a ver que el diagrama está conformado por una línea horizontal que me mide las presiones, la presión pleural, una línea vertical que me da la capacidad vital, una diagonal que está hacia mano derecha que es la complacencia torácica, o sea, la capacidad de expansión que tiene el tórax, una diagonal o una línea oblicua que me representa la complacencia pulmonar. El triángulo verde que se forman entre estas dos diagonales me representa lo que es el trabajo elástico total, o sea, el trabajo elástico en la que me refiero el trabajo, la fuerza que necesito yo para insuflar el pulmón y el tórax.
Y después tenemos dos curvas que ven, una con rojo que se llama el trabajo resistivo, o sea que esto me representa el trabajo que me está ofreciendo la vía aérea, tanto en inspiración como en expiración. Lo que observamos desde la capacidad residual funcional, observamos lo que es la capacidad residual funcional, observamos lo que es el volumen tidal y el eje vertical me representa todo lo que es la capacidad vital. Esta es otra de las formas que tenemos para medir lo que es el trabajo respiratorio, y lo grandioso de este diagrama me permite identificar lo que es el trabajo elástico por un lado, y dentro del trabajo elástico me permite saber cuál es el componente torácico y pulmonar, y también me permite saber lo que es el trabajo respiratorio que me está ofreciendo la vía aérea. Espero que no se hayan aburrido en la clase. Desde ya muchas gracias. Bueno, agradecerle a todos ustedes por el compromiso. Y bueno, ya esta clase va a estar subida en el campo virtual con una serie de preguntas múltiples opciones y algunas actividades. Gracias.